Shabbat Shalom a todos. Bienvenidos a el Centro de Estudios Hebraico El Camino Nazareno. Les habla el More Yosef. Hoy nos encontramos en el día primero del mes de marzo del año 2025. Tengo algo importante que mencionar. Yo sé que ya me está viendo. Esta semana pasada, o mejor dicho, esta semana, pero no se ha acabado todavía, mi hija Sara cumplió 8 años. El miércoles pasado, Sara cumplió 8 años. Así que le enviamos un abrazo de acá, que yo sé que me está viendo. Cumplió años el miércoles pasado. Hoy que también nos encontramos en el día primero del mes de Adar, que es el último mes del calendario hebreo. Y este es el mes de Purim. ¿Ok? Y quiero que ustedes vayan conmigo un momento al libro de Revelaciones. Al libro de Revelaciones. Al capítulo 15 del libro de Revelaciones. ¿Ok? Manténgalo ahí. Ok. Qué montón de páginas, Pablo. Lleva rato ahí. Ok. Antes de leer el texto, yo le voy a enseñar, yo le he hablado aquí varias veces y lo sigo mencionando, que es bien importante que nosotros comencemos a desarrollar el pensamiento conceptual judío. Si usted comienza a desarrollar el pensamiento conceptual judío, o sea, si usted empieza a aprender las cosas, el concepto, los conceptos judíos sobre las ideas que presenta la Torá, usted va a poder ver esas ideas a lo largo de toda la escritura y va a poder usted mejor conectar textos que están siendo comentados en la Biblia. Y hay un concepto bíblico, o mejor dicho, hay un concepto judío que tiene su origen en la escritura, y es el concepto de los Erev Rav. ¿Quiénes son los Erev Rav? Los Erev Rav en la Torá son conocidos como Am Israel. Am Israel. Esta palabra es clave. Am. La palabra Am significa pueblo. Pueblo. ¿Ok? Pueblo. Este concepto de Am Israel dice o de Erev Rav, que es de donde nace el concepto Am Israel, o Am Israel se unifica con Erev Rav, dice que los Erev Rav son las personas, las personas con Z, personas que tienen las ideas mezcladas. O sea, que traen en sus pensamientos conceptos e ideas de otros pueblos y en vez de limpiarlas, así como las traen, así las practican. ¿Ok? La Biblia se va a concentrar en la figura de Hashem. O sea, cuando hablamos aquí de Binah, entendimiento, Binah, Binah, que es la facultad de entendimiento, aquí estamos hablando del entendimiento de conceptos con respecto a la revelación de Dios. ¿Ok? De eso es lo que estamos hablando. ¿Por qué hablamos de eso? ¿Por qué? Porque cuando Israel estuvo en el Sinaí, Hakadosh Baruj Hu, bendito sea, se reveló allí. Y en esa revelación el pueblo tuvo una visión de Dios, tuvo una comprensión de Dios que no tenían. ¿Ok? Y por eso es que de ahí nace esa idea de las ideas que se mezclan. ¿Cómo lo vamos a entender? Va a haber una parashá donde se va a hablar del becerro de oro, que dice que el pueblo que salió de Egipto hace un becerro de oro. Y cuando estudiemos ese texto, usted se va a dar cuenta que hay dos problemas ahí que está presentando el texto. Número uno, que pensaban que Moisés era Dios. Ah, no es un Dios que vaya delante de nosotros porque de Moisés no sabemos nada. ¿Verdad que sí? Pensaron que Moisés era Dios. Así que tenemos ahí un concepto errado sobre la figura de Moisés. Pero no solamente eso, que escucharon, ¿cuál es la raíz de escuchar? Shin,
Mem. Mem. Y ain. Esta es la raíz de escuchar. Escuchar con atención. ¿Ok? Escucharon, no se hagan nada, ninguna imagen de lo que está en los cielos y en la tierra. No prestaron atención. ¿Ok? Quiere decir que si no prestaron atención, no entendieron. Y al no entender esta facultad de la imagen divina, al no entenderla, mezclan las ideas. ¿Ok? Entonces, los Erez Rab son la mayoría de Am Israel, del pueblo de los santos. La mayoría. Los Erez Rab son los que siempre están peleando, son los que pelean con Moisés, son los que se quejan, son los que preguntan, ¿está Hashem con nosotros o no? Miren qué interesante, no llegamos a eso porque la Torá tiene tanto para enseñar, pero los israelitas salieron de Egipto y cuando salieron de Egipto, en un momento de su camino, dijeron, ¿está Hashem con nosotros o no? Y el texto dice, y inmediatamente los atacó Amalek. Y usted lee eso y usted piensa que eso es historia nada más. No. Los rabinos enseñan que Amalek, el nombre Amalek, tiene el mismo valor numérico que la palabra Sufek, que significa duda. Sufek. Esto es una F. Duda. Y mire qué interesante la característica de Amalek. Amalek castra a los débiles. ¿Qué relación tiene castrar con estar débil? Usted piensa, no, es que esa gente cogían a Hannah y Israelita y ¡ya! Le ocultaban y eso para usted es lo importante. ¿Qué pueblo sanguinario ese? Pero eso no está escrito así por esa casualidad. Hashem habla en idioma humano su sabiduría. Según ese texto de Pablo, hablamos sabiduría escondida. Hablamos sabiduría de Dios, no de este mundo. Pero está hablando en lenguaje humano. Y usted podría decir, no, eso es la iglesia a quien se le está hablando de sabiduría. Lamento decirle que es el judío hablando de un gentiles que no saben nada. Porque los de Corintio eran gentiles, no sabían nada. ¿Ok? Era el judío Pablo que sabe, diciendo a los que no saben. Y si tiene alguna duda, Yeshua se encuentra con una samaritana. Y le dice, ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, usted va a ver que Amalek castra a los débiles. Es una forma de decir que hay una relación, hay un remés entre el órgano reproductivo y la debilidad. Diga al débil, fuerte soy, dice por ahí un texto, ¿verdad que sí? Diga al débil, fuerte soy. Koach. Koach. La palabra koach en hebreo. Koach, fuerza. Y está relacionado al atributo de Gebura. Gebura. Estoy un poquito. Gebura, que es igual al din. Justicia y juicio. ¿Ok? Ahora, ¿por qué le traigo esto? Aquí usted no está para aprender a ser salvo, porque ya usted tiene la salvación hecha, si espera Mashiach. Todo el que espera Mashiach será salvo. Escuche, le voy a decir más. Aún los judíos van a ser salvos. Porque si esperan a Mashiach, serán salvos. Ah, no, pero es que ellos no creen que Jesús es el Mesías. Sí, pero esperan a Mashiach. Los profetas hablan de los que esperan al Mashiach. No está hablando de si crees que Jesús o no es el Mesías. Esperan a Mashiach. ¿Sabes que Mashiach viene? Es una promesa hecha por Hashem. Y el que no espera Mashiach no será salvo. ¿Ok? Muy bien. Así que aquí no estamos hablando de enseñarle a usted a ser salvo.
Y saben ya a lo que te referimos cuando hablamos de salvación, ¿verdad? De la ira que habrá de venir. Que los que esperan a Mashiach viven una vida esperando ese día. Por consiguiente, la ira de Dios no se va a derramar sobre ellos. ¿Por qué? Porque están esperando Mashiach. Es ilógico que tú seas un malvado, pecador, inmoral y estés esperando Mashiach. No es contraproducente. No hay forma de poder reconciliarlo. ¿Verdad que no? Ok, muy bien. Ve que usted está aprendiendo aquí. Baruch Hashem. Ok, muy bien. Entonces, no estamos para enseñarle a usted a ser salvo. Aquí le estamos enseñando a refinar su mente. A que usted deje de pensar como un Erez Rab. Los Erez Rab no se van a perder, pero los Erez Rab son los que sufren. Yo estos días pasados, Hashem me es bien sabio. Estos días pasados, ustedes saben que yo estoy en una posición en mi trabajo, que estoy en ese proceso de reclutar y enseñarlas a personas que quieren hacer una carrera en el trabajo que yo hago, hacer lo que yo hago. Yo estoy trabajando con una persona hace ya varios meses y casualmente, wow, qué casualidad, casualmente, él dice, José, yo quiero ir a tu oficina, tomarme un café contigo, hablar contigo un rato. Y yo, pues muy bien, ven el miércoles a mi oficina, que estoy haciendo trabajo de oficina y hablamos de una vez. Y llego allí y nos sentamos a hablar. Mientras yo estoy hablando con él, le digo, dame un segundo con este email. Y lo estoy escuchando, este email, sigo hablando con él. Y tocamos el tema del sufrimiento. Y resulta ser que este muchacho que está comenzando a trabajar conmigo es psicólogo, estudió psicología. ¿Ok? Y empezamos a hablar del sufrimiento. Y a mí me gusta mucho hablar con él. Es muy inteligente, muy brillante. Y viene él y me dice, y me cita algo muy interesante. Tú me dices, ¿tú sabes la historia del Holocausto? Yo, claro que sí. ¿Tú sabes la historia de Auschwitz? ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama ese lugar? Auschwitz. ¿Así que se llama? Auschwitz, ok. ¿Tú sabes, la historia de Auschwitz, ¿verdad? Que ahí estaban metidos todos los judíos. Estaba este psiquiatra que sobrevivió el Holocausto, era judío, psiquiatra, sobrevivió. Él escribió un libro, le decían el psiquiatra loco. Esto es él contándome. Yo estoy contándole a ustedes en resumida porque estamos hablando de una conversación como de 2 horas. Le decían el psiquiatra loco. ¿Y sabes por qué le decían el psiquiatra loco? Porque él trajo la teoría de que el sufrimiento es un estado de realidad creado por el ser humano. Y yo me quedé, interesante. Espérate, que las piedras están hablando, déjame prestar atención. Ahí dejé a un lado lo que estaba haciendo y cogí mi tacita de café y empecé. Vamos a hablar. Crucé mi pierna y empecé a escucharlo. Y digo, cuéntame un poco más de eso. Pues mira, este hombre trae esa teoría porque él está en el campamento y él no podía entender por qué habían judíos en un lugar lamentándose por lo que le estaba pasando. Habían otros judíos tranquilos hablando y diciendo, ya mismo nos llaman y nos van a matar. Y habían otros contentos cantándole canciones a Hashem. Y todos estaban en el mismo lugar. Y todos estaban pasando por lo mismo. ¿Y por qué unos están tranquilos? Me va a llegar la muerte. La muerte es así. Y otros están, ay, esto aquí no es el fin de la vida. Y otros están, gracias a Hashem por lo que nos ha tocado. Y él me dice eso, dándole gracias a Dios por lo que le está pasando a ellos. Y este psiquiatra llegó a la conclusión de que la muerte, el sufrimiento, mejor dicho, es un estado de conciencia creado. Y mire qué interesante. Este gentil, dice David, de todos mis maestros aprendí. Me enseñó algo muy interesante que ya yo sabía. Nachman de Breslov. ¿Quién ha escuchado la historia de Nachman? ¿Saben quién es? Nachman de Breslov es uno de los hasidim más grandes de Israel. Cuando el movimiento hasídico volvió a resurgir, que resurgió con el Baal Shem Tov, Nachman de Breslov, que sigue esa línea hasídica, el hasidim es la vida piadosa, vivir una vida piadosa. Nachman de Breslov es el judío que más escribe, el rabino que más escribe sobre la importancia de estar siempre alegre. ¿Verdad que sí? Él dice que tú tienes que estar todo el tiempo alegre y decir que Hashem es bueno y reírte en todas las situaciones y tú dices, este hombre está loco. Porque él no sabe, porque él no vivió lo que yo estoy viviendo, diría una persona, ¿verdad? Y él le decía que el que está triste, la Shejina no se posa sobre él. Y que en todo momento hay que estar feliz. Y usted podría decir, porque él no ha vivido lo que yo viví.
Nachman de Breslau perdió a su esposa, perdió a sus hijos de enfermedades terribles. Y aún así él escribió que hay que siempre estar alegre. Entonces, miren qué interesante. ¿Será acaso que Nachman está enseñando con eso que el sufrimiento es causado, es engrandecido porque uno mismo se crea ese estado de realidad? Mira mi vida, qué miserable, lo que me ha tocado vivir. Ay, esto no va a cambiar, Dios no me escucha. Y es bien interesante porque lo uní inmediatamente con este joven que me está contando esto de este psiquiatra judío que sobrevivió al holocausto, que no podía entender cómo en un mismo lugar, no me puedes decir, no, es que aquellos estaban mejor que esto, no, están en el mismo lugar. Aquellos dicen, la vida es así, no va a tocar morir. Aquellos dicen, Baruch Hashem, gracias a Dios, porque yo sé que tú estás con nosotros. Y otros allá están, este es el fin de la vida. Mira qué miserable mi vida. ¿Qué nos enseña eso? Que tenemos que aprender a vivir fuera del pensamiento de los Erefraf. Porque los Erefraf lo primero que no entienden es que Dios es uno. Eso es lo primero que ellos no entienden. Adonai Dios, Adonai quitó, bendito sea su nombre. Eso lo dice alguien que sabe que Hashem es uno. Dios me ha dado días alegres y me ha dado días tristes. Ambos vienen de Dios. Y usted está aquí para aprender eso, no para repetirlo, para aprender y vivirlo. El conocimiento, la palabra da'at en hebreo, la palabra da'at en hebreo, escuche bien, la palabra da'at en hebreo se refiere al conocimiento experimentado. No es conocimiento adquirido. Aquí es el conocimiento adquirido. Aquí estoy hoy para enseñarles a ustedes. Pero tienes que vivirlo y experimentarlo. Y no lo vas a experimentar mientras tú sigas pensando, Dios tiene que cambiar mi situación. No, lo tienes que cambiar tú. ¿Por qué yo sé lo que le estoy diciendo? Porque hay tanto en la Torá sobre eso. Les voy a usar un ejemplo. Los egipcios vienen, el faraón con su ejército y estamos acorralados y tenemos ese mar delante. Y Moshe se lanza a orar a Hashem. Vienen nuestros enemigos. Y Hashem le dice, ¿qué tú haces orando? Abre ese mar. Pero no fue Hashem el que abrió el mar. Sí. ¿Y por qué Hashem le dice, abre tú el mar? ¿No se dieron cuenta de eso? Por eso te vas a encontrar que en Midrash dice, y tan pronto se lanzaron los primeros judíos a las aguas, el mar se abrió. ¿Verdad que usted ha escuchado eso en el Midrash? Te dice estos judíos con la fábula. Bien decía Pablo, cuidado con la fábula judaica, porque rápido empiezan a decirle. Los Erefrás son los que piensan así. Los Erefrás no entienden, no hay entendimiento en ellos. ¿Qué está enseñando el Midrash? Hashem hace algo si tú empiezas. Si tú no empiezas, Hashem no va a hacer nada. Por eso es que se dice, el que se santifica, el cielo lo ayuda a santificarse. Que usted lo ha escuchado por ahí, ayúdate que Dios te ayudará. ¿Verdad que sí? Es la misma idea. Entonces, nosotros vivimos en una sociedad, en un mundo bombardeado con noticias negativas. Todo el tiempo estamos siendo bombardeados con noticias negativas. Nunca le van a decir algo bueno. ¿Sabes por qué? Porque el día que le digan algo bueno, usted va a apagar el televisor porque es aburrido. Es verdad. Las noticias buenas, la gente no quiere escucharlas. ¿Sabes por qué? Porque la gente necesita, y ¿sabes dónde está el problema, verdad? El problema está en tu interior. Tú necesitas saber que esto está malo para justificar lo que te está pasando. El problema está en tu interior. Tú necesitas saber que esto está a punto de la hecatombe para tú decir, por eso es que yo estoy así. Y por eso es que estamos todo el tiempo buscando lo negativo. Entonces hablamos del evangelio, que son buenas noticias,
pero vivimos la vida siempre en lo negativo, en las malas noticias. Y cuando vienen buenas noticias, cambiamos el canal. Entonces, para que usted pueda empezar a experimentar a Hashem aquí en este mundo, usted tiene que cambiar la actitud. Usted no puede seguir creando una realidad de constante miseria y lamento. Qué malo está esto, cómo está, mira qué difícil es la vida. Ay, Dios mío, lo que me ha tocado vivir. No, este es el pan de hoy, Baruch Hashem. Este es el pan de mañana, Baruch Hashem. ¿Ok? Y es muy cierto, hermano. Está bien difícil. Si desde que te levantas hasta que te acuestas lo que hay es malo. Es bien difícil. ¿Y quién te dijo a ti que el camino de Dios es fácil? ¿Quién te dijo a ti que el camino de Dios es fácil? ¿Quién te dijo a ti que renovar vuestra mente es algo fácil? Y más cuando vienes de una cultura, de un hábito constante. Acuérdese que usted es una nueva criatura en un caparacho viejo que ha pasado la D y le han metido toda la información de experiencia, de desgracia, matrimonios rotos, alcoholismo, drogadicción, patronos malos, países aberrantes que maltratan a sus extranjeros. Todo eso usted lo tiene aquí. Y de un golpe y porrazo, lo limpiaron de sus pecados para usted poder santificarse. Pero eso no significa que lo que está en el disco duro se bojó, porque el disco duro sigue en este cuerpo. Entonces, usted es el que tiene que renovar su mente. Y es bien duro, claro que es bien duro. Dígaselo a los judíos que sobrevivieron a Auschwitz, que muchos de ellos, ¿qué son? Ateos. No creen que Hashem existe. Pero otros siguen diciendo Hashem es grande. Porque hemos sobrevivido el exterminio. La mejor evidencia de que Hashem está con nosotros es que sigue el judío existiendo, diría uno de ellos. Porque nos trataron de exterminar y seguimos, nos volvimos a multiplicar. Nos redujeron, y no es la primera vez que sucede, y volvimos otra vez a jetollar. Pero está en tu pensamiento, ¿cómo tú quieres pensar? ¿Quieres ser de los que se lamentan? ¿Qué desgracia esta que me ha pasado a mí? ¿O quieres ser de los que dicen, esta es la porción que me tocó ahora, bendito sea Hashem, yo te voy a conocer aquí también? En todo tu camino, conócelo, dice la Escritura. Ok, luego de esa introducción, no sé para quién era eso, Hashem sabrá, pero vamos a la para allá. Ok. Y usted dirá, pero me trajo el texto de Revelaciones, léalo después y va a entender. Ah, y lo vas a entender mejor cuando vaya usted a la para allá, Hazinu, porque en Hazinu está el misterio de que Hashem es uno. Donde dice, Moshe, maravillosas son sus obras. Donde Hashem dice, me voy a ocultar a ver qué le pasa a ellos. Donde Hashem dice, ustedes van a hacer lo que no tenían que hacer y yo me voy a ocultar. Y ustedes van a sufrir, pero me van a buscar. Y ahí está el texto profético de los Erefraf, de los cuales habla el libro de Revelaciones. Después lo lee con calma. Vamos para allá. Aquí estamos, perfecto. Estamos grabando. Ah, perfecto, Pablo, gracias por grabar. Pendiente a la gente que está tratando de entrar porque hoy hay mucha intermitencia en internet. La parashá número 19 es la parashá de Terumá. Terumá se encuentra en Éxodo 25, 1 al 27, 19, que es la lectura que vamos a estar haciendo. Y esta lectura, faltó ahí un detalle, se supone que sea 2019-2025 porque es una ampliación de lo que yo comencé a escribir en el 2019, ¿ok? Por eso lo agendaré en su momento. Esta para allá comienza narrando las instrucciones para la construcción de la casa. ¿Por qué empieza con la instrucción de construir la casa? Miren qué interesante. Primero ocurre algo. Hashem se revela en Sinai. Allí le da un ataque al corazón a todo el mundo. Pues ¿quién se puede mantener delante de la presencia de Hashem? ¿Ok? Por eso dice el Midrash, todos murieron y Hashem los tuvo que dejar vivir. Y los israelitas, dice el Midrash, los israelitas salieron huyendo
Y los ángeles lo cogían, vente para acá que Hashem te está llamando. Una forma de decir, fue tan grande lo que pasó allí que difícilmente podía un humano mantenerse vivo. ¿Ok? Hay que aprender a leer el Midrash. ¿Ok? Entonces, después que el pueblo de Israel dice, nada, hace Berishma, todo lo que Hashem dijo, lo vamos a hacer. Después de que dice eso, todo lo que Hashem dijo, lo vamos a hacer. Inmediatamente que dice eso, Hashem dice, ok, pues entonces ahora quiero que me construyan un lugar para morar en medio de ellos. Mire qué interesante, mire la enseñanza aquí. Primero tienes que decir, todo lo que Hashem dijo, haré. Y después se empieza a construir la casa para que Hashem more contigo. No, yo creo que Dios more conmigo y después hago lo que Él me diga. No funciona así. No funciona así. Vamos a leer. Esta parashá comienza narrando las instrucciones para la construcción de la casa, luego de que los de Israel vieron en el monte la gloria del Eterno, como está escrito en Éxodo 24, 16 al 18. Y la gloria del Eterno reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. El rabino Bajia, con respecto a la gloria del Eterno, la expresión la gloria del Eterno, Kavod Adonai, dice lo siguiente: el atributo Kabod de Hashem reposó en el monte Sinaí. ¿Qué significa el atributo Kabod? Los conocedores de los misterios de Dios dicen que cada vez que Dios se manifiesta en este espacio visible, se manifiesta con uno de sus rostros. Dios tiene múltiples rostros. ¿Ok? Y uno de sus rostros es conocido como Kabod Adonai, la gloria de Hashem. Otro nombre para ese atributo es la silla de Salomón. La silla de Salomón. Sí, porque Salomón se sentaba en un trono, ¿verdad que sí? Y con ese trono, sentado en ese trono, él impartía juicio y sabiduría. ¿Ok? Esa silla luego se convierte en la cátedra de Moisés, donde también se enseña juicio y sabiduría. Es conocido como el trono de Hashem. ¿Cómo lo sabemos? Cuando subieron Moisés, Nadab y Ejú, los ancianos, vieron a la gloria del Dios de Israel sentado en un trono. ¿Ok? ¿Están conmigo? Muy bien. Pero eso es un parsuf. ¿Sabe lo que es un parsuf? Una manifestación visible de Dios es un rostro de Dios. ¿Ok? Un rostro de Dios que expresa atributos. ¿Ok? ¿Están conmigo ahí? El Sifrei Jajamim dice lo siguiente: esto es como el Kohen Gadol, que requiere reclusión durante 7 días antes de Yom Kippur, ya que ingresa al Kodesh HaKodashim. El Kodesh HaKodashim es el lugar santísimo. ¿Oyó? Y en Yom Kippur era el único día que el sumo sacerdote podía entrar al lugar más cercano del recinto sagrado, al más santo, una vez al año. Y para poder hacerlo, él tenía que primero estar consagrado a Dios 6 días antes. ¿Ok? ¿Me entienden hasta ahí? Perfecto. ¿Por qué el Sifrei Jajamín dice esto con respecto al versículo que hemos leído de Moshe? Sifrei Jajamín dice que lo siguiente, dice, seguramente esto, la necesidad de reclusión, se aplica también a quien ingresa al campamento de la Shejina. En otras palabras, Moshe va a entrar en la nube donde está la Shejina, la presencia de Dios. Y Moisés tenía que prepararse para poder hacer esto. ¿Están conmigo? ¿Quién llegó ahí que yo escuché puerta ahí? Ok. En el versículo 17 dice, pero la apariencia de la gloria del Eterno en la cumbre del monte era como fuego consumidor ante los israelitas. Miren qué interesante. Moshe lo que ve una nube y entra en ella. Los israelitas ven fuego. ¿Qué hay en la nube? Agua. Moshe ve agua. El pueblo ve fuego. Y usted lee eso en la revelación y no lo ve. Pero vamos a seguir leyendo. La Beruagia dice lo siguiente: las palabras Umare Kevod Adonai, la visión de la gloria de Dios. Adonai es el nombre, es la forma hebrea de referirse al nombre sagrado, atributo de reinado, la soberanía de Dios. Cuando usted llama a Dios Adonai, le está diciendo soberano. Y si usted llama a Dios soberano, le está diciendo usted manda. Y no es posible que usted le diga a Dios Señor
que es la palabra en español, y recuerden que la Biblia no se habla en español, pues la palabra en español para soberano es Señor. ¿Ok? No puedes decirle al Creador, bendito sea, Señor, y decirle qué hacer. No es posible. Ahora, cuando yo estoy diciendo Señor, no me estoy refiriendo a Yeshua. No mezcle los conceptos. No sea eres Rab. A Yeshua también lo llamamos Señor. ¿Por qué? Porque él es el rey ungido para sentarse en el trono de David, en el reino de Dios. Por tanto, hay que respetarlo a él también y obedecerlo. Ahora, miren qué interesante. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso le digo a usted que usted no puede llamar a Hashem, Adonai, o sea, mi Señor, si no hace su voluntad. ¿Ok? ¿Ven que viene ese juego de palabras interesante? Ahora tenemos que diferenciar uno del otro. Muy bien. Miren lo que dice la Benoagia. Las palabras Humaré, Kabod, Adonai son una expresión para la Shejinah, la presencia de Dios. Shejinah, la palabra Shejinah, hermanos, viene de la misma raíz de la palabra Mishkan. Mishkan, que viene de la raíz Shahan, que significa morar. ¿Ok? Uno de los nombres de Dios es Macom, el lugar. Y otro nombre de Dios también es Ain, nada. ¿Sabía usted que para poder entrar en la nube y tener una visión de la Shejinah, tú tienes que hacer nada, convertirte en nada? Y miren qué interesante, convertirte en nada significa que tienes que dejar atrás todos los conceptos mezclados que tenía. Y del nada, Hashem, o sea, entenderás. De él entenderás. Ok. Nuestros sabios se refieren al fenómeno Shejinah, eso es lo que está escrito en hebreo ahí, mientras, al fenómeno como Shejinah, mientras que la Torah le llama Kabod Hashem. O sea, que cuando usted lea la gloria en español, cuando usted lea la gloria de Yud Hei Vav Hei, esto es lo mismo que Shejinah. Shejinah, la presencia de Dios. ¿Ok? Cuando leemos el Salmo 85:10 que dice, para su gloria, para que su gloria habite en nuestra tierra. En otras palabras, si la tierra es un lugar y Dios habita en la tierra, significa que Él está manifestando su presencia. Miren qué interesante. Uno podría pensar, esto es lo hermoso de la sabiduría de Dios, que tú tienes que esperar que venga por la puerta por ahí, la presencia, y usted la siente. ¿Verdad? Ah, Dios está entrando a este lugar. Dios no está entrando en este lugar. Si nosotros nos movemos dentro de Dios, Dios lo que ha hecho es ocultar su presencia. Y aquel que tiene biná la puede percibir. Por eso es que la palabra biná también se llama discernir. Interesante, ¿no? Ok. La referencia es a la Shejinah, que es también otro nombre para el atributo de la justicia conocido como Yad. Es interesante, la palabra Yad significa mano. Yad en hebreo es mano. O sea que el atributo de justicia de Dios en la Biblia es conocido como mano. ¿Ok? Herramienta utilizada por Dios para crear el universo. ¿Verdad que la Biblia dice que Dios hizo todo con su mano? Su mano crearon todo. Usted piensa que Dios realmente tiene una mano. Pero Dios utiliza el lenguaje humano y le dio ese lenguaje humano al pueblo custodio de sus oráculos para que entendieran sus misterios y luego lo enseñaran a otros. Por eso es que los Erefraf, ¿qué es lo que hacen? Crean una imagen de Dios, un ídolo. Ah, ese es Dios. Y lo hacen de yeso, ¿verdad? De yeso, de barro, de madera. Usted lo ve por ahí, en las imágenes en la televisión, ¿verdad que sí? Y lo ponen hasta en película. Cuando Dios murió en la cruz, eso es pensamiento de Erefraf.
Los Erev Rav piensan así. Si Dios muere en la cruz, el mundo se quedó sin Dios. Sin embargo, cuando usted lee el texto, usted va a encontrar que el que está en la cruz está diciéndole a Dios, ¿por qué me abandonaste? Quiere decir que Dios no está muriendo en la cruz. Ah, bienvenido al lugar que usted va a aprender a leer la Biblia. Bienvenido al lugar donde usted va a aprender a leer la Biblia. ¿Ok? En Besikta de Rab Kahana, este sí que se me hizo trabajoso de traducirlo. Es un libro que yo tengo en mi casa. Dice lo siguiente: la frase fuego devorador, según el rabino Abba Bar Kahana, significa que 7 mares de fuego, miren eso es interesante. Fuego devorador significa que 7 mares de fuego parecían devorarse unos a otros en la cima del monte. 7 mares de fuego. E Israel los vio y tuvo miedo, no tuvo miedo ni sintió terror. Miren qué interesante, no tuvo miedo ni sintió terror. Pero después que pecaron, no pudieron contemplar el rostro de Dios a través de Moisés. Ah, o sea, que cuando fueron santificados, pudieron percibir a Dios. Tan pronto pecaron, no pudieron verlo. Ah, pues es lo mismo que le estoy diciendo. Ah, y recuerde que ver en hebreo significa percibir, percibir. ¿Ok? Éxodo 24:9 dice, y subió Moisés con Aarón, Nadab y Abijú, los 70 ancianos de Israel, y vieron el Dios de Israel bajo sus pies como una hechura de piedra de zafiro, semejante en pureza a los cielos mismos. ¿Por qué piedra de zafiro? ¿Qué color es la piedra de zafiro? Azul. O sea, que los israelitas, Moisés, Aarón, Nadab, Abijú, los 70 ancianos, estuvieron sentados en lugares celestiales y comieron. Imagínese usted. Mire qué interesante. ¿Se acuerda que leímos algo de Raf Kahana que dice que la frase fuego devorador significa que 7 mares de fuego parecían devorarse uno al otro? Mares de fuego, un mar de fuego. Miren la misma idea en Revelaciones. Revelaciones 15:2. Y vi como un mar de cristal mezclado con fuego. Mm. Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y el número de su nombre, en pie sobre el mar de cristal, teniendo cítaras de Dios. Miren qué interesante. ¿Dónde están ellos parados? En lugares celestiales. ¿Qué significa eso? Porque usted piensa que eso es literal. Está leyendo un libro judío. ¿Qué significa eso? Mira lo que dice el texto. Alcanzaron victoria sobre la bestia, su imagen y el número de su nombre. Papi, eso es, ya dijeron por ahí que Elon Musk ahora es la bestia. Elon Musk, esa es la bestia. Están diciendo que Elon Musk es la bestia y que él va a hacer ahora algo que va a ser la imagen para que la gente lo adore y que el proyecto él de poner un chip en la mente a la gente para, esa es la marca de la bestia. Porque ya no saben qué más decir. ¿Por qué? Porque son Eresbra. Ahora, si usted sabe que la bestia, su imagen y el número de su nombre está relacionado a el libro de Deuteronomio y el misterio de, oh, lo bajé, Dios es uno, usted va a entender mejor que la bestia no es eso. Observe que los que vencen la bestia y el número de su nombre son los Erefra, porque son los que son perseguidos por la bestia y el número de su nombre. Usted piensa, escuche bien, estoy hablando en lenguaje humano, usted piensa que eso tiene que ver con una persecución futura que viene. Los cristianos van a ser perseguidos, le van a cortar la cabeza si no reciben la marca, el 666 en la mano del anticristo. Eso no es, hermano. En el Congo, ¿qué pasó en el Congo? Ujú. Eso ha sido me imagino que ha sido una, pero tenemos que mirar cuál es la religión que domina allí, el Islam.
Y pues, para el Islam, el cristianismo es una religión pagana porque es una religión pagana porque adoran más de un Dios. Para el Islam, el cristianismo adora más de un Dios. Y escuche bien, no solamente el Islam piensa eso, el judaísmo piensa igual, que el cristianismo adora más de un Dios, no adora a un Dios. ¿Ve? Lo que pasa es que el Islam cree en un solo Dios, al igual que el judaísmo. Y el judaísmo y el judaísmo y el Islam dicen que el cristianismo no es monoteísta, aunque lo dicen, porque creen en tres dioses, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es interesante que los profetas dicen que un día Ismael, los hijos de Ismael, se reconciliarán con los hijos de Jacob. Hay una profecía para ellos. Lo que pasa es que el Corán es producto de los años 1600 aproximadamente de Mahoma. Y esa es la religión ahora que domina el mundo de habla árabe. Pero antes de que el Corán existiera, los musulmanes, los árabes, lo que sabían era del Dios de Israel. Y ellos saben que son hijos de Abraham. Ellos saben que son hijos de Abraham. Ellos son más hijos de Abraham que nosotros, yo. Y los profetas dicen que va a haber un día donde ellos van a hacer, sí, va a haber un día donde ellos van a reconciliarse con Jacob. Pero ¿quién va a hacer eso? Hashem. Se llama muy bien, sí. Sí, sí, sí. Porque eso depende de las ramas del Islam que practiquen. Hay dos ramas de Islam. Mahoma se muere y dos de sus principales líderes se encargan de luchar quién va a ser el próximo Mahoma. Y hay un Islam radical que es el que usted ve en la televisión, porque es el que pone las bombas y mata. Obviamente, recuerden que lo negativo es lo que sale en la televisión, pero hay un Islam que no es así. Y por eso es que usted no puede decir todos los musulmanes hay que eliminarlos, como tampoco puede decir todos los judíos son engañadores, como tampoco puede decir que todos los cristianos son malos. Hay que saber diferenciar. Hay árabes, sí, sí, por vivir en la nación, sí, es muy cierto. Ok, vamos a seguir aquí, porque si no el tiempo se nos va. Éxodo 24:18, y Moisés entró en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Todo esto tiene que ver con la parasha anterior, el final de la parasha anterior. Estos sucesos corresponden al día de la entrega de la Torá en el Sinaí, o sea, entrega del pacto. Por consiguiente, la porción de la Torá esta semana es una continuación de las anteriores, Yitro y Mishpatim. ¿Ok? Yitro y Mishpatim es una conexión con esta parasha. Vamos ahora a Terumá y la Torá de Moshe. Éxodo 25, 1 al 2 dice: Y habló Adonai a Moisés diciendo: Di a los de Israel que recojan una ofrenda. La palabra ofrenda ahí es terumá. ¿Ok? Esta es la porción que le gusta mucho a los predicadores de prosperidad, papi. Una ofrenda para mí. De todo varón generoso de corazón recogeréis una ofrenda para mí. Con respecto a este versículo, Rashi dice, con respecto a la expresión, y que tomen una porción separada para mí. Miren qué interesante. La palabra ofrenda, Rashi lo traduce como una porción separada. Él dice lo siguiente: en este caso, este término debe entenderse en el sentido de una separación de bienes. Yo tengo algo y separo una porción. El sentido de la frase es: separen una contribución de sus bienes para mí. Esta le va a gustar más a los predicadores de la prosperidad. Ahí está. Hasta los javinos dicen, hasta los javinos validan que hay que hacer el diezmo para el Señor. La terumá no es un diezmo. La terumá tiene una razón de ser y la vamos a leer en esta para allá. Terumá, esta palabra es difícil de traducir. Literalmente significa algo que es alzado o elevado, ya que se deriva la raíz resh vav men, que significa alzar, elevar. En un sentido etimológico, se aplica a cualquier cosa que una persona alza separándolo así de su conjunto dado. Este es el sentido que tiene la Torá.
ya que este término es utilizado para referirse a aquello que una persona separa de sus bienes para donarlo a uso sagrado. Comentario de la Torá de Rashi. ¿Por qué el Eterno pide una contribución a los israelitas para la construcción del Mishkan? Porque la razón por la cual se pide la ofrenda, si usted leyó la porción, es para construir una morada a Dios. Ahí está, hermano. Hay que separar una ofrenda para construir el templo. Pro templo, ahí está. Sin embargo, como yo he dicho anteriormente, y ustedes lo saben, estoy registrado en eso. Si Hashem hubiese querido que usted construya un templo, hubiese dejado el de Jerusalén, que era más hermoso que el que usted podía construir. Y que era kosher. El tuyo no es kosher. ¿Por qué el Eterno pidió una contribución a los israelitas para la construcción del Mishkan? El tabernáculo, si él es el dueño de todo. ¿Verdad que sí? No tiene sentido. ¿Para qué pedirte a ti que dieras piedras preciosas para la construcción del pectoral? Si él es el que creó las piedras preciosas. ¿Verdad que sí? Miren, oye, si, lo voy a volver a repetir. Y si usted lo capta, va a captar lo próximo que voy a decir. ¿Por qué pedirle a usted que coja de las piedras preciosas que usted se llevó de Egipto? Porque salieron de Egipto, ¿verdad? Con ellas, para que las dé para construir una casa para él, si eres el dueño de todo. ¿O acaso el maestro no dijo, Pedro, vete, tira allí un anzuelo, va a salir un pescado, tiene algo adentro y págale a esta gente? ¿No sabía Yeshua que Hashem se iba a encargar de darle a él lo que necesita para poder pagar el impuesto? Porque, ¿cuál era el asunto? Pagar el impuesto. Estamos en época de planilla. Tú le dices, aquí estamos hablando con Alexis, que trabaja con el Departamento de Hacienda, Contribuciones en Puerto Rico, lo que llaman el IRS en Estados Unidos. Y hay una persona que tú le dices que hasta Jesús paga impuestos. Pero miren qué interesante, miren la diferencia. Había que pagar un impuesto del templo. Esto no es un impuesto del templo, esto es para construir una casa. Construir una casa. Y en el caso del impuesto del templo, Yeshua le dice, vete Simón Kefa, tírate allí un lancito que va a salir un pescado que tiene allí ¿Quién le puso ese pez en las manos a Pedro? Hashem. Y el Mashiach sabía que Hashem es el dueño de oro y la plata. O sea que Hashem le va a dar a Yeshua lo que necesita para pagar el impuesto. ¿Verdad que sí? ¿Y por qué eso es diferente a que salga de ti dar piedras preciosas para la construcción de su casa? ¿Por qué eso es diferente? ¿No ha pensado usted en eso? Es diferente. Usted puede decir, pues si Hashem quiere que construya una casa, él me va a dar a mí los recursos para dárselo. No, él quiere que tú le des ya lo que tú tienes. ¿Y por qué puedes pensar que Hashem quiere eso si él es el dueño de la plata? Podría decir probando, pero yo más bien diría, porque una vez que tú te desprendes de lo que tienes, estás muriendo a tu ego. Si tú deseas apegarte a Hashem, tú tienes que perder. Y el día que tú pierdas, construyes para el mundo va a venir. Interesante. Pierdes aquí y ganas. Eso es una realidad. Muy bien. David escribe en el Salmo 24:1, Salmo de David, de Adonai es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que de él, en él habita. Sobre el versículo 2 de esta parashá, el rabino Magia y Bin Pekuda, se está convirtiendo en uno de mis javiros favoritos. Incluye un texto de Proverbios para ampliar el significado del versículo 2 que acabamos de leer de Éxodo a los ojos de su interpretación. Mira lo que dice Rabenu Agia, que esto muy probablemente va a unirse mejor a lo que estábamos exponiendo. Acepta mi disciplina en lugar de la plata. Acepta el conocimiento en lugar de oro. Proverbios 8:10. O sea, Magia para poder explicar el versículo que hemos leído de Éxodo, el versículo 1 y 2,
Cita a Proverbios. Y ahora dice, en este versículo Salomón advierte al hombre que debe utilizar sus poderes de alerta y energía para la búsqueda de los valores éticos de la Torá en lugar de para acumular plata y oro. La razón es que los valores que la Torá tiene para ofrecer son útiles tanto en este mundo como en el más allá, mientras que la plata y el oro solo son útiles en esta vida. No solo eso, un exceso de plata y oro es potencialmente bastante, o sea, potencialmente bastante destructivo y trae consigo muchas causas de preocupación. Eso es lo que dijeron los sabios en Abot 2.7. Quien acumula plata, dinero, aumenta sus preocupaciones. El Pirkei Avot es un tratado, el primer tratado de la Mishnah. Data del año 100 aproximadamente, del año de la destrucción del templo. El Pirkei Avot, el recuerdo de los padres, las enseñanzas de los padres. Eh, realmente no quien acumula plata y dinero aumenta sus preocupaciones. Lo único que no se puede acumular en exceso lo único que no se puede acumular en exceso sin resultados negativos a la Torah. O sea, quien va tras la riqueza no alcanza la sabiduría de la Torah. Por eso es que el maestro Nazaré le dice al joven, ¿quieres ser perfecto? Porque Mashiach le va a enseñar a él el camino a la perfección como maestro de Torah que es. Ajá. Y, bueno, vamos a usar un ejemplo. Vamos a usar un ejemplo. Compra mucha comida, mucha comida. Y no se va a llenar de gusano después. No te lo vas a poder comer todo. Mire, yo ayer me dio la oportunidad de tener ayer un día espectacular con mi hijo Pablo. Me llevé a Pablo por primera vez a jugar golf. Eh, me lo llevaba a un campo de golf que gracias a Dios no se pierden muchas bolas. Me lo llevaba ahí al de Ponce, íbamos a llegar sin bolas, porque Pablo está aprendiendo. Pasamos un día muy bello. De verdad que me gustaría volver a repetirlo y espero que Hashem me conceda poder hacerlo muchas veces con él. Pero estamos él y yo solos, más nadie. Y ese campo de golf que fuimos en Cabo Rojo está alrededor de un montón de casas, que es un complejo bien viejo, es el Club Deportivo de Cabo Rojo. Solamente ese club deportivo tenía 9 hoyos y le hicieron 9 más para que sea un campo de 18 hoyos, pues supone que eran 18 hoyos. Y tú vas a ver que los hoyos originales, su gran mayoría, están alrededor de unas casas que han ido remodelando. Y Pablo me dice, mira, esa casa parece la que vive Tony Stark. ¿Te acuerdas de Tony Stark en una película de una casa de cristales así bien brutal? Unas casas hermosas. Y yo las miraba y le decía, padre, qué hermoso se ve estas casas, qué brutal, ¿verdad? Pero inmediatamente la sabiduría me acuerda, muy probablemente ahí vive un doctor que tiene que trabajar 60 horas a la semana para poder estar tal vez 2 horas en su casa y se queda dormido en el mueble porque llegó cansado y cuando llega el fin de semana tampoco lo puede disfrutar porque tal vez tiene otra cosa más, otra propiedad, otro bote y ese tiempo se lo dedica a eso y cuando vienes a ver tiene muchas cosas pudriéndose y ninguna de ellas realmente las puede valorizar porque el tiempo de su vida se lo ha dedicado a eso. Y es cierto. Ajá. Ujú. No tienen tiempo. Mire, a mí me gustan los carros deportivos, pero yo soy un hombre con los pies en la tierra. ¿Qué, si ayer me diera la oportunidad de poder comprarme un Porsche, que es el carro que a mí me gusta, ¿qué sentido tiene gastar $2,000 mensuales en un carro que voy a poder usar un día a la semana nada más porque las cajeteras de Puerto Rico no valen nada y el seguro vale como $15,000 al año? Eso es una necedad. Y me llevan en mi sitio el cachajito. No tiene ningún sentido. Y le menciono esto porque yo conozco y tengo clientes que tienen, no uno, tienen 4 y 5. Y no los usan. ¿Por qué? Porque Puerto Rico no tiene carreteras para esos carros. Y pagan más de $20,000 en seguros al año. Y el tiempo que tienen que sacrificarle su vida para mantener eso allí estacionado cogiendo polvo. No tiene sentido. Acumulando eso, perdiendo la vida en eso. Por eso es que quien adquiere la sabiduría de la Torah
tiene los pies en la tierra. Se da cuenta que eso es vanidad y correr tras el viento. ¿Ok? Pero seguimos aquí. Lo único que no se puede acumular en exceso sin resultados negativos es la Torah. El significado de las palabras y el conocimiento es preferible al oro. Acepta el conocimiento dispensado por la Torah porque es superior al oro. La razón por la que Salomón empleó la palabra kahab para la adquisición de imperativos éticos es que así como los beneficios materiales se adquieren cuando el propietario los toma, es decir, no suelen ser el resultado de una ganancia inesperada, se requiere un esfuerzo similar para obtener competencia en el conocimiento de la Torah. Y para que el estudiante acepte un mensaje ético, mire lo que le dije ahí. Dice, vuelvo y repito, se requiere un esfuerzo. De la misma forma que te esfuerzas para adquirir bienes materiales, porque el que piensa que está en el camino de Dios y Dios le va a poner el dinero a la entrada a la casa para pagar sus cuentas, está equivocado yo. Eso no funciona así. Hashem le dijo a Adán, y todavía estamos bajo esas palabras de Hashem, con tu esfuerzo tienes que buscarte el alimento. Ahora, ¿dónde en el esfuerzo no hay sufrimiento? Lo aprendieron hoy. Cuando yo creo en la realidad, creo una realidad, una percepción de que Hashem es el dueño de todo y Él cuida de mí. Cuando tú piensas eso, tu esfuerzo no trae sufrimiento, trae gozo. ¿Ah? Es interesante. Interesante. Eso, ¿qué me acuerda de eso? Eso me acuerda a un señor que tenía una carreta llena de todo lo que él había cultivado para venderlo en la ciudad. Y llama a su hijo y le dice a su hijo, hijo, tenemos que ir a bajar a la ciudad a vender todo esto que tenemos aquí, que Hashem nos ha bendecido, porque si no lo vendemos no tenemos para poder cumplir con nuestras obligaciones de este mes. Y el niño se viste con su papá y bajan la montaña y llegan a la ciudad y resulta ser que una plaga había afectado la ciudad y todo estaba cerrado y no había nadie comprando, estaba prohibido el comercio y él dice, ¿y ahora dónde conseguimos dinero? Tenemos que vender nuestros productos. Y el hombre, temeroso a Hashem, dice a su hijo, y su hijo está aprendiendo el camino de Dios. Le dice, vayamos a la otra ciudad. Y, pero papá, es un viaje de un día, muy lejos. Y él le dice, no se preocupe, hijo, Hashem está con nosotros, vamos. Y fueron por el camino. Y resulta ser que el burro que estaba arrastrando la carreta se metió el camino era ancho y se metió por donde no tenía que meterse y le ha metido una piedra. Y una de las ruedas de la cajeta de madera se ha partido y se cayó la cajeta. Y el niño le dice, el joven, ¿y ahora papi qué hacemos? ¿Cómo vamos a ir a la ciudad a vender nuestros bienes? Y el papá toma el tiempo, ya había perdido 4 horas, reparando la rueda. Y la reparó. Y le dice al hijo, para que nadie le pase lo que nos acaba de pasar, ayúdame a sacar esta piedra del camino. Y viene el Señor con su hijo y empiezan. Y logran sacar la piedra y resulta ser que debajo de la piedra había un cofre con monedas de oro. ¿Cuál es la enseñanza aquí? Tu esfuerzo y tu perseverancia hará que Hashem se encargue de lo que Él sabe que tú necesitas. Y a veces lo que en estos momentos no nos agrada, más adelante tiene su razón de ser. Porque verdad que es una frustración llegar a la ciudad muy emocionado, tengo la mejor cosecha para venderla. ¿Y por qué tú permites esto, Padre mío? Ahora, ¿cómo yo voy a vender mi cosecha? Mira todo lo que tengo que viajar ahora para poder tratar de vender mi cosecha ya. Pero puedes encontrar algo mejor si no confías en Hashem. Y es importantísimo. La confianza en Hashem tiene que ir acompañado de esfuerzo. Si tú no te esfuerzas, no va a haber recompensa, no va a haber ayuda, no vas a percibir a Dios. No, nadie va a tocar a la puerta y decir, Eliezer, te tengo el cofre de oro, vete a buscarlo en el baúl. O Eliezer, tengo entendido que tú quieres vender unas cosechas.
no vas a la ciudad, aquí ya hay alguien que comprártelo. No, eso no funciona así. You gotta do something. ¿Ok? Muy bien. Vamos a seguir aquí. Cualquiera que muestre pereza en su actitud hacia la adquisición de la Torá está sujeto a castigo incluso si observa el mandamiento relevante. Si fuera a hablar de la importancia del estudio de la Torá y la implementación de su enseñanza, pero se relaciona con ello con un corazón tibio, vi que lo escurecí ahí, es culpable de un pecado demasiado grande para soportarlo. Bien interesante. O sea, esta persona sabe la importancia del estudio de la Torá, sabe que es importante implementar sus enseñanzas, pero se aproxima a ello con un corazón tibio. Es considerado culpable. ¿Por qué? Porque lo sabe. Por eso que yo le digo a usted aquí, y lo he dicho muchas veces, usted sabe algo que lo hace usted responsable de lo que le va a pasar. Porque si usted sabiendo lo que sabe hoy decide volver a practicar la religión que solía practicar, no se lo van a perdonar porque lo sabe. Pero aquellos que no lo saben, no se le considera pecado. Así que voy a hacer una nota al cárcel. Le advierto, aprender tiene sus consecuencias. Porque a quien más se le da, más se le exige. Por un lado, cumple cumple, es decir, sigue los pasos del mandamiento, pero por otro lado está sujeto a castigo por el desdén que mostró en la forma en que cumple el mandamiento. ¿No le parece interesante esas palabras de Rabenu Agia? Pues se me parece mucho a lo que dice Revelaciones 3, 14 al 17, que dice, y el ángel de la congregación en la Odisea escribe, dice, esto dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Sé tus obras, que no eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente. Y miren qué interesante, sé tus obras. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Estudiando Torah para qué? Para ponerla en práctica. ¿Verdad que sí? Esa es la intención. Si te aproximas aquí al fuego de la Torá, es para no solamente calentarte, sino también llevarte un poco de ese fuego en tu caminar. Lámpara a tus pies, a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Usted piensa que usted tiene que andar con la Biblia en la mano. Lámpara a mis pies, alumbra ahí. No. Si usted lo lleva al contexto del pensamiento antiguo, ¿dónde era que se escuchaban las palabras de Hashem? En el lugar donde se enseñaba. Entonces usted se lleva eso por el camino y se recuerda, como dice el Salmo 1, y medita la Torah de Hashem de noche y susurra. ¿Verdad que sí? Entonces, cuando Yeshua está diciendo, cuando el espíritu de Mashiach está diciendo aquí, ojalá fuera frío o caliente, sé tus obras, o sea, sé tu forma de caminar, sé tu forma de proceder. Por cuanto eres tibio y no caliente ni frío, estoy por vomitarte de mi boca. Lo mismo que está diciendo Rabenu Baje, ¿verdad que sí? Quien se aproxima a la Torah de Hashem y lo toma como una dejadez, se considera un castigo terrible, un pecado terrible. Yo sé cuál es la verdad, pero no la practica. Eso se considera una abominación. Una persona de dos almas, que sabe lo que debe hacer, pero no lo hace. No es que está en dos, sabe lo que debe hacer, pero no lo hace. Exactamente. Por eso es que le dice, sé tus obras, sé tus obras. Lo que tú aprendes aquí hoy es para aplicarlo. Pasa que la palabra obra tiene una connotación negativa en el mundo cristiano, pero la palabra obra tiene que ver con hacer, actividad, lo que tú haces todos los días. Sé lo que tú haces. ¿Lo haces conforme a la verdad o no lo haces? Sabiendo la verdad, no lo haces, te consideras tibio. Haciendo lo correcto. Muy bien. Éxodo 25, 3 al 7 dice, y esta es la ofrenda que recogeréis de ellos, oro, plata y bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino y pelo de cabras. También pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejones,
tronco de acacia, aceite para alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Los elementos utilizados en la creación del tabernáculo suman 15. ¿Estás buscando la página 3? ¿Está bien? Sí, ok. Sí. La gematría del nombre Yud-Hei suma 15. Según los sabios, Dios creó los mundos con el nombre Yah. Esto lo toman de Isaías 26:4, que dice: confiad en el Eterno perpetuamente, porque en Yah, el Eterno, está la roca de los siglos. Sobre este versículo de Isaías, Likutei Moharan, que fue escrito por el rabino Nachman de Breslov, dice lo siguiente: el asunto es el siguiente, porque con Yah, Yud-Hei, el nombre, las primeras dos letras del nombre sagrado, Dios formó los mundos. Isaías 26:4. Si observamos detenidamente los elementos utilizados en la construcción del tabernáculo, notaremos que estos materiales emanan de la creación misma. A su vez, las donaciones que harán los israelitas provienen del botín que Hashem les otorgó en Egipto. Esto es clave para poder comprender el siguiente versículo, Éxodo 25:8, que dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. La palabra santuario es mikdash, que comparte la misma raíz de kadosh, algo separado para uso propio, algo diferente a lo demás. Santuario según el pensamiento del antiguo Medio Oriente. En el mundo antiguo se creía que los santuarios eran lugares donde la deidad vivía o visitaba. Eran conocidos como lugares de adoración a la deidad. Estos lugares eran considerados espacios sagrados, un espacio separado como habitación para la deidad. Este era el lugar donde el cielo y la tierra se conectaban. Esto es importante. Nota importante del texto de la Torá. Esta frase, harán un santuario para mí, luego en el hebreo se puede comprender literalmente como queriendo decir, y yo residiré en ellos. Miren qué interesante. El versículo dice: harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. La palabra Betoham, que significa en medio de ellos, Beshahanti, habitaré y habitaré, es la palabra hebrea, hebrea para ahí habitaré. Y Betoham, en medio de ellos, se puede leer también, y yo residiré en ellos. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Mire esto. Esto es bien importante porque usted va a encontrar que el Mishkan, que es un cuadrado así, bueno, un rectángulo, era el lugar donde iba a residir Dios. Era su residencia, ¿verdad? Y Hashem dice: dame de lo que recogiste en Egipto para que me construyas un lugar y yo voy a habitar en él. Pero el texto es ambiguo y te permite también leer: y yo habitaré en ellos. O sea, en los israelitas. Hashem va a habitar en medio dentro de su pueblo, en cada uno de ellos. Pero espérate, ¿vas a residir aquí o vas a residir aquí? Te lo voy a poner en lenguaje más sencillo. O vas a residir en el templo o vas a residir dentro de mí. No tiene sentido, ¿verdad que no? Pero el texto es ambiguo, te permite leer las dos lecturas. Te permite leer que Hashem va a residir en ese lugar y también va a residir en ellos. ¿Y de qué aprendemos de aquí? Aprendemos de aquí que cuando tú te desprendes de ti y construyes un mundo para Dios, Dios habita dentro de ti. ¿Por qué? Porque los israelitas están desprendiendo de eso que se trajeron de Egipto. ¿Qué clase de banquetes Hashem nos ha dado? Mira, me traje todo el oro del faraón. Ahora sí que tengo chavo. No, no, no. Constrúyeme una casa y te desprendes de eso y Hashem mora en ti. No te desprendes, Hashem no mora en ti. Entonces, dice, parece un tanto incongruente
este versículo. Lo lógico es que dijese, harán un santuario para mí y yo residiré en él. Puesto que dicen ellos, implica que la presencia divina no residía en el Mishkan a causa de las cualidades de la estructura material en sí misma, ya que la materia no posee santidad. En realidad, la presencia divina residía en el Mishkan a causa de los israelitas. Ellos eran el verdadero santuario de la presencia divina. ¿De dónde aprendemos eso? Del libro de Ezequiel. ¿Por qué por qué Dios le muestra a Ezequiel los pecados de Israel? Los pecados ocultos. Para poder Ezequiel entender por qué la presencia divina abandona el templo. O sea que es a causa de las acciones del pueblo lo que se va a determinar si puede o no vivir la presencia divina dentro del templo. No podía percibir la gloria de Hashem. Exactamente. Pero no significa que Hashem no está. Por eso que hemos enseñado mucho aquí que conocer el concepto de la tumá es valiosísimo para entender por qué hay momentos que nos sentimos cerca de Hashem y hay momentos que nos sentimos lejos y hay tumá dañina y hay tumá no dañina. Por ejemplo, ¿sabía usted que la mujer cuando da a luz un hijo ya está impura? Tiene tumá, pero esa tumá es dañina, pero sin embargo sufre una desconexión de Dios porque Hashem no está cerca de la tumá. Lo aprendemos en el libro de Levítico que se le prohíbe acercarse donde está Hashem. Y si se le prohíbe acercarse donde está Hashem, significa que Hashem también se ha distanciado de ella. De los cuales los sabios desprenden la siguiente idea. Esto sucede para que los padres creen conciencia del propósito por el cual le dieron ese hijo. ¿Y por qué eso sucede así? ¿No te ha pasado alguna vez que te sucede algo que no te agrada y tú no sientes a Hashem cerca? Le dices a Dios, ¿por qué te siento lejos? ¿Verdad que sí? ¿Por qué te siento bien lejos de mí? ¿Harías esa pregunta si él estuviera todo el tiempo contigo? ¿Desearías otra vez invitarlo a tu casa si él no se aleja de ti? Eso es importante, la parábola del hijo pródigo. Cuando le dice, oye, yo siempre he estado contigo, no me has dado nada. Hijo, tú siempre has estado conmigo. Y no te habías dado cuenta que lo tienes todo. ¿Verdad? ¡Wow! Ok. Con esta nota podemos comprender que la divinidad de las cosas no reside en el elemento mismo. Es el humano por su acción de elevar, que es la palabra hebrea terumá, aquello que separa, kadosh, hace que la divinidad sea percibida en él, es decir, en lo que lo eleva. Ese es el poder de entender usted. Esto es valiosísimo porque te va a entender el Shabbat. Oye, Shabbat, ¿verdad que sí? ¿Y por qué para la gente de afuera no perciben, ellos no se dan cuenta de Dios y nosotros aquí sí nos damos cuenta de Dios? ¿Y es el mismo día para los dos? ¿Es el mismo día? O no estamos en el séptimo día? 6 días trabajará, más el séptimo descansará. Pues para allá afuera también es Shabbat. ¿Y por qué ellos no perciben la presencia de Hashem y no perciben a Hashem y nosotros sí? Yo conozco mucha gente que conocen el Shabbat y no perciben a Dios en Shabbat. Lo dije aquí en el texto. Porque lo separas. Lo separas. Lo que hace el día solemne es la separación de él. Si tú no separas el día no es solemne. Eso es lo que te enseña esta parashat de Rumá. Separa una porción para construir un Mishkan. Esa separación, ese desprendimiento de ti hace que eso sea solemne. Por tanto, si Hashem te dio 7 días para trabajar, 7 días en la semana, y tú trabajas 6, estás separando un día. Y la separación de ese día consagrado para él lo va a hacer más alto, lo va a elevar más por los demás. Y eso va a hacer que tú puedas percibir a Dios. Por eso que le enseña al principio que la Torah nos enseña que toda acción demanda, todo lo relacionado a Dios demanda una acción de parte nuestra para que sea realidad.
Por eso yo le digo a ustedes, dos personas pueden estar en el mismo lugar en Shabbat y uno está en Shabbat y otro no, ¿verdad que te acuerdas? ¿Por qué? Porque uno está pensando en la grandeza y lo hermoso de este día, y la importancia de recibir el fuego de la verdad, y otro está pensando que tiene que lavar jopa, echarle comida a los pejos. No está percibiendo a Hashem, porque está su mente distraída. ¿Ok? Ok. Es la persona el perceptor de la divinidad. Miren qué interesante. En el cuarto día de la creación, Hashem creó el sol, la luna y las estrellas con el propósito de establecer los tiempos. ¿Verdad que sí? Los tiempos señalados. Estos son los tiempos que Hashem, esto lo va a aprender en Levítico. Estos son los tiempos señalados por Hashem. Para que esos tiempos lleguen, es necesario el funcionamiento de esto. ¿Verdad que sí? Pero si no hay humano, ¿puede ese día ser solemne? El sol y las estrellas pueden seguir su curso, estableciendo los días señalados, pero si no hay un humano que los perciba, esos días pasan como si nada. Por eso es que se enseña que la cabeza de la creación es el humano y que todo fue creado para que él, por medio de las cosas creadas, pueda percibir a Dios. Eso es lo que eso es lo que perdió el humano cuando cayó, y por eso que tú ves que los humanos comenzaron a adorar la creación, el sol, la luna, la estrella, los árboles, porque pensaron que en la creación estaba Dios. Y no es que Dios está en la creación, Dios se esconde detrás de ella. Y cuando el humano interactúa con la creación, con conciencia del creador, el creador se hace visible y se manifiesta a través de las cosas creadas. Pablo se lo dice en la carta a los romanos. ¿Ok? ¿Entendido eso? Por consiguiente, no hay Pesaj si no hay un ser humano que se dé cuenta de ese día. No hay Shavuot, no hay Pentecostés, si no hay un humano que se dé cuenta de ese día. Así que todo fue creado por ti. ¿Ok? Seguimos. Este es uno de los grandes errores que cometieron las antiguas civilizaciones al pensar que un elemento en sí posee poder o divinidad en sí mismo. Este es el sentido básico de la idea detrás de la idolatría en el mundo religioso. Es el humano el que le da el estado divino a un elemento creado y formado. Una vez elevado, el elemento toma el estado de separado, kedushá, es decir, dedicado a, que en este caso sería Dios. ¿Cómo yo puedo explicar eso? Mira esto, mira qué cómico esto. Viene este señor caminando por la acera de su urbanización y anda acompañado de otro amigo. Y de repente, al frente de la casa de Doña Luz, te voy de ejemplo, encontró un muñeco que se parece a Luz con alfileres en tejado. Y este, que sabe de brujería, dice, uy, le hicieron un trabajo a Luz. No toques eso, que eso es un trabajo. Y yo voy caminando, yo soy el otro, y cojo el muñeco y digo, ya, tira el zafacón. ¿Me afectó eso a mí? No. ¿Por qué? Porque es tu percepción lo que le da poder a eso. Por eso es que lo sabe Israel, la Torá, los profetas, hasta el propio Pablo de Tarso dice, un ídolo es nada. ¿Quién le da poder a ese ídolo? El que lo adora. Sabemos que para nosotros un ídolo nada es. Entonces, qué interesante, la palabra hay nada es la misma palabra que se relaciona con Hashem como nada. Increíble, ¿no? El único que realmente se puede llamar nada es Hashem. O sea, uno de los nombres de Dios, Ain, nada. Pero es interesante, en Ain está todo. Interesante, en Ain está todo. Pero en un ídolo, que también es llamado nada, no hay nada, está vacío. ¡Wow! Qué brutal, ¿verdad? Entonces,
¿Residía Dios en el tabernáculo? Sí. Pero para que se pueda percibir su presencia, debía existir un humano que lo percibiera. Shaul de Tarso, hablando a los atenienses, expresó esta idea en Hechos 17, 24, 29. Usted lo lee después con calma. Nota importante. Esto es una cosa, vamos a tener que orar para que lo separe porque ya se está acabando el tiempo. Y estoy en la página 4. Tienen asignación. Nota importante con respecto a Mishkan, tabernáculo, residencia, es lo que significa esa palabra Mishkan. Mikdash, santuario. El término Mishkan, en el sentido estricto, es el nombre propio de la estructura. Esta palabra expresa la idea de habitación o morada. Por ello es que le decimos residencia. Mikdash alude a su propósito, servir de lugar donde impere la Kedushá, la santidad. En la obra Nefesh Haim, uno de los libros más brutales que yo tengo en mi casa, en mi biblioteca, escrita por el rabino Haim de Bolozín, él expone el significado paralelo que tiene el tabernáculo, el templo y los cielos. Cada parte del tabernáculo y el templo corresponde a un aspecto diferente de los cielos. Como está escrito, todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano del Eterno, que me hizo entender todos los detalles del diseño. Primera Crónicas 28, 19. Esto significa que todos los diseños y dimensiones del templo fueron divinamente ordenados para representar un aspecto del mundo celestial. Por esta razón, se prohíbe desviarse de estos diseños. Hacerlo afectaría la capacidad del tabernáculo o del templo de reflejar los mundos superiores. El propósito de la construcción del tabernáculo era crear una morada para la presencia divina. Aquí en el mundo, como los cielos, también son la morada de su presencia. Ambos comparten el mismo propósito. El Zohar nos dice que el deseo de la presencia divina es morar en el humano, que es un microcosmo del mundo. Es el humano el espacio ideal en el que la presencia divina o la divina presencia desea morar. Al observar los mandamientos, el humano separa, o sea, santifica su cuerpo y éste se convierte en un santuario en donde la Shejinah mora. Esto es lo que no entienden los que leen el Nuevo Testamento. Me da tanta tristeza decir esto, pero es la verdad. Mashiach muere para limpiar, para que los que una vez estaban muertos vuelvan a vivir. Usted dice, pero se refiere a los resucitados. Espérate, Pablo está hablando de los gentiles. Ellos estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Están vivos? ¿No están escuchando? ¿Están leyendo esa carta? Pablo sabe, como rabino que era, que cuando una persona está sumergida en la tumá, no tiene entendimiento de Dios. Y si no tiene entendimiento de Dios, vive, pero está muerto. Entonces, me causa tristeza tener que decir esto, pero es muy cierto. El Mesías murió para, por medio de su muerte, limpiar a los que estaban muertos, para que ahora vivos se santifiquen para Dios. Y no lo hacen. No lo hacen. Entonces, lo que ellos llaman una manifestación del Espíritu Santo realmente es un conocimiento, como dice Pablo Tarzón. Alguna parte, por una parte profetizan y otras conocen. Leen la Biblia y la citan y piensan que están profetizando, pero no están profetizando, simplemente están recordando un texto. Piensas que están puros, pero realmente no están puros. Por eso es que le digo que muchos piensan que tienen el Espíritu y no lo tienen. Porque es imposible que tú teniendo el Espíritu hagas lo opuesto a lo que está escrito en la palabra de Dios. Es imposible. Ok. La construcción del tabernáculo y sus elementos nos enseña que la presencia divina mora en espacios de santidad. El Mishkan era la residencia de la presencia divina, que es el Espíritu del Eterno. Para que en estas estructuras residiese la presencia del Santo, era necesario que su construcción fuera uno obligatorio y voluntario. Eso es contradictorio, ¿verdad, Madeline? Obligatorio y voluntario. Por razón de esto es que la Torá nos dice en Éxodo 25:2, di a los hijos de Israel que recojan una ofrenda para mí. De todo varón generoso de corazón recogeréis una ofrenda para mí. Es decir, este lugar para la morada del Espíritu Eterno se construye por obligación, porque es un mandato de Hashem, ¿verdad que sí? Ah, pues obligatorio. Y en su forma voluntaria,
¿Cómo es posible ambos? La obligación implica la responsabilidad que tiene el ser humano de crear el espacio. Tú tienes el deber de crear espacio. Si tú eres un tabernáculo, tú tienes el deber de crear el espacio. Yeshua alude a eso. Dice, cuando Rúa Tumá sale de la casa, se va a lugares desérticos y la gente está pendiente a dónde fue ese espíritu. Es el espíritu de mentir y jobo, que va a venir con otros peores. Y no están pendientes a la casa, que es lo que Yeshua está hablando, de la casa. Yeshua está hablando de la casa, no del espíritu. El espíritu es relevante para él. Y Yeshua está diciendo que la casa está lista, pero no hay nadie viviendo en ella. La gente quiere observar los misbot para que todo le vaya bien en la vida. Te tengo una mala noticia, no te va a ir bien en la vida todo. ¿Por qué? Porque este mundo es enemistad con Hashem. Está en enemistad con Hashem. Tú observa los misbot para crear ese espacio de santidad donde more el rey. Para cuando venga Rúa Tumá, diga, gente, no puedo entrar allí. Pero si tú te estás santificando pensando que bailando los misbot, entonces, sí, porque Moisés lo dijo, entonces vas a tener palacios que no construiste, porque todo el mundo está pensando siempre en dinero, y vas a ser fructífero en tus negocios, hay que guardar los misbot para que venga la bendición. Eso es lo que estamos pensando, ¿verdad? No. La razón de los misbot es crear un lugar para que Hashem more. Y los Eres Rap son los que están enseñando. Los Eres Rap son muchos. Ok, es interesante notar que la creación siendo propiedad de Hashem, él pide una ofrenda. ¿Por qué él pide una ofrenda? Es decir, ¿por qué él pide una ofrenda de lo que tienen los israelitas? Si él es el dueño de todo. ¿Por qué dar de lo que yo tengo? La clave para comprender esto se encuentra en la palabra terumá, que significa elevar, ofrendar. Cuando das, desprende de ti mismo el deseo del ego de poseer y dominar. Pues ¿sabes por qué? Porque una vez que tú tienes algo, tú te sientes que tienes el control. ¿Verdad que sí? Y tienes temor a perderlo porque tal vez si lo pierdes, pierdes el control. Y ese es tu ego diciéndote, tú eres el que manda. ¿Cómo? Eso lo aprendemos mucho del faraón. ¿Por qué yo tengo que hacerle caso a Hashem? De dejar ir estos esclavos que han construido mi reino. Si los pierdo, se me cae el reino. Ese es el ego. No pueden vivir dos en el templo. Cuando estudiemos la parashá, la próxima parashá, cuando la estudiemos, vamos a ver que sacerdote es una metáfora, un midrash de usted en una casa donde mora el rey y usted está sirviendo al rey que mora en su casa, pero la casa no es tuya. Y eso usted lo va a encontrar más adelante, ya se me acabó el tiempo, estoy apenas en la página 5, son 13 páginas, donde habla del Arca de la Alianza como el modelo de lo que es lo que usted conoce como su cerebro. Y también, exacto. ¿Ok? Poseer y dominar expresa una falsa seguridad, una seguridad falsa ligada a la idea del paró. Paró pensó que dominar y poseer le daba una seguridad a él de que él se mantendría en su reino y no se dio cuenta que quien lo creó a él no lo creó. El que lo creó a él hace con él lo que él le plazca, que él no tiene control de nada. Ayer le mostró al faraón. Mira, yo tengo un libro que habla mucho sobre Egipto. El libro se llama Exodus and the Old Testament, algo así. Eh, y el autor de ese libro, que es un académico universitario, habla de un concepto egipcio, si no me equivoco es la palabra Ma'al, donde explica que ese concepto, esa idea, los egipcios tenían una cosmovisión de la realidad, donde si tú mantienes todas las cosas en orden y la perfecta armonía de las cosas funcionando bien, no va a haber sufrimiento ni problemas.
y que ellos hacían ofrenda a sus dioses y tenían diversidad de dioses y trataban de mantener un templo a cada dios y mantener su culto para que la vida estuviera todo funcionando perfección. Esto es bien interesante porque cuando llega Hashem en escena, Hashem le destruye su realidad y le demuestra que no hay forma de que tú puedas tener una vida feliz cuando todo esté en orden, porque la vida, Hashem es el que la controla. Y cuando tú entiendes eso, tú vas a aprender a amar y servir a Hashem en las dificultades y amar a servir a Hashem en las abundancias. Como dice el libro de Eclesiastés, esta porción te la dio Hashem, disfrútala. Y cuando viene el sufrimiento, esta porción te la dio Hashem también, y a fin de cuentas, todo es vanidad. Ok, esto, voy a leer esta última parte y después le doy de asignación leer lo que les queda. Tienen asignación hoy. Ok. Sobre la creación de una falsa seguridad, leemos a Shaul de Tarso en la carta a los de Tesalónica decir, primera carta a los de Tesalónica, así es que se debe escribir esa libra, esa carta, no tesalonicense, la primera carta a los de Tesalónica. 5, 2 al 3 dice, porque vosotros sabéis exactamente que el día del Señor viene. ¿Qué era el día del Señor para Pablo, don José? No, 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 no. Aquí Pablo está hablando del día del eterno grande y terrible. Eso es lo que Pablo tiene en mente, el día de la ira divina. El día del Señor viene sin avisar. Eso no puede hablarse Shavuot ahí. Es diferente a lo que está en Revelaciones, ¿ok? Pero miren qué interesante. Pablo se está refiriendo al día donde Hashem viene a juzgar a las naciones. Leímos eso en Isaías 24, ¿se acuerdan de ese estudio? Que primero Hashem va a conmocionar las estrellas, los astros. Eso está en Revelaciones, oye. También, lo que hemos leído en Lucas, que la gente va a estar alarmada por el bramido del mar y sus olas. Esos son tsunamis, don José, don tsunami. Todo eso hablamos, de eso yo hablé en el estudio del libro de Revelaciones, ¿se acuerdan? Que hablé mucho de eso, de la conmoción de los astros y cómo afecta al mundo. Abajo. Y mira qué interesante. Dice, vendrá como ladrón en la noche, se refiere, vendrá sin avisar. Porque si tú sabes cuándo el Señor viene, te preparas. Ay, deja vestirme ahora, si me quedan 15 minutos. Lo espera, ¿verdad que sí? Ah, pues significa que si sabes que el ladrón viene, tienes que estar siempre vigilante, esperándolo. Ah, pues en esa parábola, Yeshua, en esa parábola que Yeshua habla del ladrón y que Pablo también habla lo mismo, está hablando de usted prepararse con las vestiduras de santidad para que no lo coja usted de sorpresa el ladrón. ¿Ok? Cuando digan paz y seguridad, entonces como el dolor a la que está de parto vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán. Eso me acuerda de la parábola de Yeshua, que Yeshua habla de este hombre que tuvo una excelente cosecha, agrandó su granero y lo metió todo allí y dijo, ahora es que estoy seguro y todo me va a ir bien. Ahora es que llegó el retiro. Uf. Y le dijeron, necio, hoy es el día de tu muerte. O sea, cuando él sentía paz y seguridad, llegó su destrucción. Diga usted, el anticristo, que mucho usted va a aprender aquí. No, no, no. Yo escuché a uno decir el Tratado de Oslo, lo firmó Israel. Ese es el acuerdo de paz del cual habló Pablo. Ahora viene la tribulación. ¡Uh! Por eso es que yo le he dicho a ustedes en tiempo pasado que Hashem ha hecho quedar en ridículo todos los que han escrito el libro sobre el fin. Porque nada de eso es. Nada de eso es. Tiene que aprender el pensamiento conceptual judío para que lo que usted le haga sentido. Ajá. Tampoco, tampoco. Cuando digan paz y seguridad, entonces como el dolor a la que está de parto vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán. Pablo está hablando aquí de lo que habla los profetas. Ahí tiene que aprender a entender el pensamiento conceptual sobre Edom, Esaú, las naciones,
y sus riquezas y todas esas cosas. Ahora, este texto que le voy a citar, y esto es lo último, de 1 Enoc 48:8, que pertenece, este texto pertenece al tiempo del segundo templo, te puede dar un poquito de luz sobre esas ideas. Mira esto. En aquellos días, los reyes de la tierra y los poderosos que la poseen se verán abatidos por las obras de sus manos, porque en el día de su tribulación y de su angustia no podrán salvarse. Exactamente. Tú vas al libro de Revelación, usted va a encontrar que en Revelaciones habla de los que tienen vino y aceite. No le toque a ellos todavía, que no le toque a ellos el sufrimiento. Tócale a los cebada y el trigo. Pónselo difícil a los pobres de la tierra. Bueno, gracias a Donaire Universo por lo que hemos estudiado hoy. Bendito eres, amo de los mundos, que eres el dueño de la sabiduría, el conocimiento y lo que hemos enseñado hoy, Adonai, que podamos aplicarlo en nuestra vida y prepararnos para el día de Mashiach. Beshem Yeshua. Amén y amén. Bueno, gracias por acompañarnos en esta transmisión. Dos anuncios importantes, dos anuncios importantísimos. Número uno, el Shabbat próximo, la reunión termina a las 12:30. Le voy a explicar por qué. En estos días recientes falleció la mamá de un cliente mío que es mi amigo también, él, y su mamá, mi amiga. Y ya hicieron todo el servicio, pero el próximo Shabbat se van a reunir todos los hijos y nietos para recordarla. Y me invitaron. Y yo no soy de la familia y que me inviten, eso es un gran. Eso significa que me aprecia. Y Abraham, dicen los rabinos que Abraham dejaba de atender a Hashem para atender a la visita. Y cuando uno atiende a los que te invitan a estar en su familia y ellos te atienden a ti también, es como si la Shejina estuviera también. ¿Está bien? Así que la semana próxima terminamos las oraciones, hacemos el estudio de 11 a 2:30. Y entonces voy a necesitar que algún voluntario se encargue de cerrar el lugar para yo poder entonces salir a ese lugar porque tengo que ir a Caguas para eso. ¿Está bien? Ok, gracias por acompañarme. El segundo anuncio se lo doy la semana que viene. Les espero el próximo Shabbat. Recuerden que mañana hay café con Joseph. Un abrazo a todos. Shalom.